Pues esta época de fin de año, de Navidad, claro, es de felicidad, regalos, pero también se ha vuelto de golpes al bolsillo. Hay que prepararse para estirar más el presupuesto ante la avalancha de impuestos, valorizaciones locales y las disparadas acostumbradas de los precios de los servicios, productos y demás. ¿Alcanza la plata? Camilo Herrera es director de Radar, una firma que mide la capacidad de compra y gasto de los colombianos y se encarga, bueno, de echar números y establecer ¿cómo estamos hoy o por hoy los colombianos? Camilo, buenos días, bienvenido a Noticias Caracol, a echar lápiz al tablero. Juan Diego, muy buenos días, aquí feliz de poder comentar lo que está pasando en el bolsillo de los colombianos. ¿Ustedes dicen que la gente sí tiene capacidad de pago? ¿Sí está gastando más? No me responde eso, no me responde eso todavía, porque antes yo me fui a las calles a hablar con la gente, con expertos, y el estrato 4 siempre es el que está en el sándwich, en la mitad, sí, ¿cierto? Sí. Ni subsidia ni recibe subsidios. Ni recibe subsidios. Es el que paga lo que le toca pagar. Miren lo que encontré. Tan pronto emprendí el recorrido, me encontré este aviso. ¿Por qué congeló los precios? Por la situación económica del país. ¿Cuántos niños tenía antes y cuántos tiene ahora? Mira, cuando yo empecé tenía 100 niños, este año terminé con 40. Vamos a entrevistar a una persona de estrato 4. Me dice que el mercado le cuesta al mes algo así como 400.000 pesos. Con eso, ¿será que llena la nevera? Neri vende ropa por catálogo. En un acto casi de heroísmo, compró esta casa y educó a su hijo. Vive sola, pero logró el codiciado sueño de la inmensa mayoría de colombianos, subir de estrato. ¿Antes era qué estrato? 3. Al oírla hablar, me pregunto si está exagerando y entonces se afana por mostrarme por qué hoy la plata no le alcanza como antes. Con lo que yo hacía un mercado de 200.000 pesos no alcanzo ni siquiera a hacer la mitad de un mercado. Y hoy la llena con 400.000. Con 400 o más. No es que ella intente mantener las apariencias, pelea para que un Estado que tapa su ineficiencia a punta de impuestos no la empobrezca, pero ¿por qué este informe de la OIT afirma que los colombianos mejoramos un 10% nuestra capacidad de compra en los últimos 10 años? El presidente de FENALCO tiene esta explicación. El mercado de consumo hace que las personas tengan novedades, como por ejemplo este año Mundial de Fútbol. Las cosas que la gente vive con un Mundial de Fútbol, que es pura energía, puras cosas chéveres, genera que también se consuman camisetas, que se consuman diferentes cosas, pues que hacen que obviamente la balanza económica pues varíe. En cambio, ese experto es menos optimista. Subió el poder adquisitivo de los colombianos, pero también, y mucho más, los precios de los alimentos, productos y servicios. La gasolina en 2008 costaba 6.249 pesos. Hoy el galón vale 9.560. Subió 3.313 pesos, es decir, un 53%. Y súmenle las 15 reformas tributarias en 30 años, solo por mencionar dos de los tantos golpes al bolsillo. La gente consume, pero ¿a qué costo? Escuchen esto. La capacidad de consumo de los hogares colombianos sigue creciendo, pero cada vez crece menos. Es decir, se ha venido desacelerando. Ha ido bajando y me lo demuestra usando un indicador popular en el mundo entero. La capacidad de consumo de un país depende de las hamburguesas Big Mac que puedan comprar sus ciudadanos. En Colombia, me dice, en 2015 un trabajador podía comprar 12 de estas hamburguesas. Hoy, solo 10. Los datos de la Superintendencia Financiera muestran que en los últimos 6 años el consumo promedio anual de los hogares colombianos creció 7,9%, pero el crédito creció 10,1%. Y peor aún, la moratoria de esos créditos creció al 25%. Es decir, los colombianos están comiendo al debe. Al debe, me voy a un supermercado para tratar de entenderlo. Por la explicación que me da esta empleada, veo que desde que se inventaron el dinero plástico, fiar parece que pasó de moda. O si no, miren lo que me cuenta, ha hecho la gente para hacer mercado. ¿Difieren a cuántas cuotas? Cuando ya es por ahí de 303 cuotas, 4 cuotas. Cuando es menor, 1 o 2. ¿Y esas mismas personas vienen y hacen mercado al siguiente mes y vuelven y hacen lo mismo? Sí. ¿En serio? Sí, hay personas que hacen eso.
Por ahora empezó la eterna discusión de fin de año, definir el aumento del salario mínimo. ¿Alguien podría esperar algún incremento sorprendente? No es que sea pesimista, pero no creo que eso vaya a ocurrir. Mientras tanto, seguiremos no solo comiendo al debe, sino viviendo. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Pues Camilo Herrera es precisamente el director fundador de este centro de investigación que mide la capacidad de pago de la gente. Muchos datos, muchos números. Para ustedes, le estamos poniendo este tema en el radar, ahí sí como se diría. Sí. Dicen que creció el gasto 6.2%. Explíqueme de dónde. El total de los 45 millones de colombianos que somos, crecimos nuestro valor de gasto un 6,2%, es decir, pagamos 6,2% por las cosas que compramos, pero compramos 2,9 o 3% más cosas este noviembre que el mes anterior. ¿Eso qué significa? No lo entiendo. Una sí. cosa es la plata, una cosa son las cosas. Yo saco del bolsillo cada vez más plata, pero puedo comprar más cosas. Entonces tengo que sacar mucha más plata porque tengo un problema de inflación y tengo que de alguna manera poder comprar más cosas para mantenerme yo. ¿Por qué? Porque en mi casa no está todo lo que yo quiero. Todo lo que estábamos viendo ahorita es claro. Yo no sé si aquí yo pueda dibujar. Sí. ¿Queda el dibujo? Sí. En el año 2015, en el año... Ahí. Ok. No, ahí no fue. Intentémoslo. Ya casi. En el año 2015, los hogares colombianos gastábamos cerca o comprábamos 108 cosas. Eso bajó los siguientes 2 años a 107 cosas y solo hasta este año está volviendo a 109 cosas. Básicamente los hogares en los últimos 4 años perdimos capacidad de compra. Esto se debió al problema de evaluación, al tema del precio del petróleo, la inflación de 2016 que fue muy grande y el IVA en 2017 que fue un impacto muy importante en el bolsillo de los hogares. No hemos podido comprar otro tablero todavía. El problema problema de gasto. Pero digamos que la pregunta es, ¿por qué no le entiendo? La verdad, esta explicación que usted me acaba de dar me enredó más el asunto. Ok. Si yo me gano 100 pesos a comienzo de año, Sí. hoy, ¿cuánto estoy gastando? Digamos que se gana 100 pesos en enero y puede comprar 100 cosas. A final de año se sigue ganando los 100 pesos, pero solo puede comprar 97 O cosas. sea, no me estoy aumentando la capacidad de gasto. No, porque la Entonces inflación no entiendo por qué me usted va dice que quitando, mejoró la capacidad de gasto. pero de todos los hogares. Como somos más o menos 14 millones de hogares, hay más gente que entra a trabajar, hay más gente que genera ingresos en el hogar, que pueden ser trabajos formales, trabajos no formales, remesas que nos llegan de por fuera, que hacen que el gasto de los hogares aumente. ¿Cuánto debería estar creciendo el gasto de los hogares? Por encima del 4% en términos Pero reales respóndame y esto. solo crecemos al 3%. ¿La reforma tributaria de 2016 tuvo un impacto en el bolsillo de la gente? Muy fuerte, Muy fuerte, durísimo. muy fuerte, sí. ¿La inflación ha superado el incremento del salario mínimo este año? No, este año no. Este año, afortunadamente, el salario mínimo queda protegido con el aumento que se hizo el año pasado, pero hay que tener en cuenta que el salario mínimo solo lo reciben por mucho 4 millones de colombianos. El resto del país no está vinculado al tema del salario mínimo. Claro. Pero si usted dice que la verdad hoy por hoy la gente gasta más, significaría que la gente tiene más plata en el bolsillo. No necesariamente. Como bien lo decía Mario, tiene que ver también con endeudamiento. La gente usa tarjetas de crédito, la gente aumentó su crédito de consumo, aumentó su crédito hipotecario en función de poder comprar lo que siempre han querido comprar y obviamente eso tiene unas implicaciones en el bolsillo que se refiere a la deuda y todos los meses nos toca pagar esa deuda. O sea, se ha gastado más, pero al debe. En cuanto se refiere a bienes durables, sí, es decir, casas, carros, muebles, electrodomésticos, sí. En cuanto al mercado, si bien la nota mostraba que la gente está usando la tarjeta de crédito en pequeños supermercados, el grueso de la gente usa la tarjeta de crédito a 1 o 2 cuotas para pagar esos mercados, pero lo paga inmediatamente en un solo mes. Lo que hacen es protegerse por si tienen algún problema que no les llega la plata que les tiene que llegar y tienden a usar más que todas las tarjetas para acumular puntos y millas y cosas de ese estilo. Claro, bueno, no sé si eso sea en serio. La gente mucha paga con tarjeta de crédito porque no tiene efectivo. Si tuviera efectivo, pues no pagaría los intereses de esa tarjeta de crédito. No, por eso lo pagan solamente un mes. En la medida que usted lo pase un mes, no paga intereses, acumula millas y acumula una cantidad de beneficios dentro de la tarjeta de crédito que tenga que le sirve para otras cosas. Bueno, ¿en qué ha tenido mayor impacto el gasto? ¿En alimentos, transporte, en qué? En los últimos años, con todo lo que pasó,
las mamás defendieron los alimentos, defendieron la salud, defendieron la educación, castigaron vestuario, transporte y comunicaciones, que las ventas de vehículos cayeron muy duro en los últimos años, y de una u otra manera premiaron el entretenimiento. La mayoría de los hogares le han dado una importancia muy grande al gasto en bienes y servicios de entretenimiento en los últimos 4 años. Ya. ¿Y por qué, digamos, castigaron eso que usted dice? Porque tenía que equilibrar el bolsillo de la mamá. La mamá trabaja de alguna manera con sobres. Tiene la plata de alimentos, tiene la plata de la vivienda, tiene la plata de salud, de educación, de vestuario y de entretenimiento. Como alimentos le salió más caro, porque hubo una inflación muy grande, sobre todo en 2016, y después en 2017 le salieron más caras, las cosas más caras porque llegó el IVA, tenía que empezar a pasar plata de un bolsillo a otro. El único bolsillo que no tocó y de hecho le metió más plata fue a entretenimiento. Hoy estamos gastando el equivalente ¿a qué año? Hoy estamos gastando un poquito más de lo que gastábamos en 2015. Básicamente perdimos 4 años de crecimiento. Y si perdimos 4 años de crecimiento y muchos compramos al debe, ¿por qué mejora el gasto? No entiendo. Porque nos estamos comparando frente a 2017, que fue un año malo porque fue el impacto del IVA y de la reforma tributaria en los bolsillos. ¿Para usted hoy tenemos mayor capacidad de pago, los colombianos? Frente a 2017, sí. Frente a 2015, solo la estamos igualando. Hay que entender que perdimos 4 años. Pero ustedes han dicho, y así lo ha manifestado el IDU, por ejemplo, en Bogotá, sí, que la gente tiene más capacidad de pago en este momento y por eso había que meter la valorización en este momento. En el caso particular de Bogotá, Bogotá duró muchos meses creciendo por debajo del crecimiento nacional. Desde hace más o menos 14 meses comenzó a crecer por encima del crecimiento del gasto nacional, recuperando la dinámica que tiene. Bogotá es una cosa muy importante. Bogotá es el 17% de la población, el 25% del PIB, el 37% del gasto y el 55% del recaudo tributario. Entonces, lo que nosotros trabajamos con el IDU fue lo siguiente. Se puede meter un gasto de valorización en Bogotá. Obviamente no es fácil para los hogares, pero sí, si lo tuviera que meter, métalo en lo posible en el segundo semestre, que es cuando los hogares van a tener un mejor ingreso y mejores condiciones para pagar. Si lo hace en el primer semestre, se mete contra la temporada escolar, se mete contra un tema de pago de deudas y se cruza con el predial, lo cual no es prudente hacerlo. La recomendación, lo que va es que se haga en el segundo semestre. Pero lo van a hacer es en enero, comenzando el nuevo año. Ahí empieza a pagarse la valorización en Bogotá, no sé según la alcaldía. Sí, no sé cómo quedó el acuerdo y cómo quedó el documento. Lo que nosotros le recomendamos al IDU en la investigación es, la mejor opción es hacerlo en el segundo semestre de cada año, en función de que los hogares en ese momento tienen un poco más de dinero para poder cubrir ese costo. Veamos cómo va la encuesta que le estamos formulando hoy a nuestros televidentes desde muy temprano, que pregunta: ¿cree usted que a los colombianos les alcanza más el salario que antes, sí o no? Van hasta el momento 11.400 votos, por el no 98%, por el sí 2%. Razón por la cual, mire usted, esto contradice un poco lo que usted de pronto me está diciendo. La gente dice, no me alcanza. Usted dice que de pronto sí alcanza más. Alcanza más frente al año pasado y en este momento alcanza menos que en enero. Porque como hemos tenido una subida de precios durante todo el año, lo que yo compraba en enero ya no alcanzo a comprarlo ahora en diciembre. Aunque en diciembre los hogares tenemos una cosa particular. La prima, ya. Gastamos un 30% más así no tengamos prima. Que no todos los hogares ni todos los empleados en Colombia tienen prima por la forma de informalidad que tiene nuestro mercado. Pero como viene Navidad, hacemos un gasto grandísimo que terminamos pagándolo en enero, febrero y marzo, que es donde se balancea, según le entiendo, el gasto de los hogares. Pero oír ese punto como que a uno no lo alegra mucho, porque uno dice, bueno, en diciembre es cuando uno puede tomar un respiro y lo castigan con impuestos. En diciembre no, en diciembre es normal, no, digamos que no sería normal que hubieran impuestos nuevos ni nada por el estilo. Los impuestos casi siempre entran a regir en enero o en febrero del año siguiente. Hay que ver cómo queda la ley de financiamiento, pero como quede la ley de financiamiento, los impuestos que queden nuevos, si es que quedan algunos que le peguen a los hogares directamente, comienzan a regir desde enero o febrero, no empiezan en diciembre. Bueno, veamos otros datos a esta hora de la mañana que nos muestran un poco lo que estamos analizando a esta hora de la mañana. Lo que se gasta hoy una persona es igual al gasto de 2015, me decía usted. Más o menos, sí. ¿De cuánto fue el bajonazo, por ejemplo, por la reforma tributaria y el costo de vida? Cerca del 4% del gasto. O sea, si una persona en todo 2015 compraba 100 cosas, a mediados de 2017 estaba comprando 96 cosas, lo cual es un golpe muy duro porque usted tiene que tomar la decisión de qué cosas no compra. Más en un momento donde cada vez hay más cosas para comprar.
y usted mete cada vez más cosas a su bolsillo. Usted hace, no sé, 5 años no tenía una cosa como Netflix en el sistema, hoy la tiene. Y así sistemáticamente entran nuevas categorías continuamente al bolsillo de los hogares. ¿Por qué hay esa tendencia a gastar más de lo que se, digamos, de lo que se tiene? El colombiano históricamente ha vivido al debe. Digamos, cuando uno revisa las cifras que nosotros hemos levantado y las del DAN y demás cosas, uno ve que en los últimos 15 o 20 años los hogares siempre gastan más de lo que tienen. Y esto tiene sentido, esto no es loco. En la medida en que yo vaya a comprar una casa, pues no voy a esperar a tener el dinero para poder comprar la casa, me endeudo para hacer eso. Con el carro pasa lo mismo, que digamos que uno podría ahorrar la plata para poder comprar el carro. Con el televisor es mucho más fácil poder ahorrar la plata. Entonces, cuando se hacen las grandes compras, esto hace que el gasto supere el ingreso de los hogares, pero eso causa una presión clara y es, todos los meses me toca pagar un servicio de deuda, porque pagué una hipoteca, pagué un crédito de consumo y estoy pagando la tarjeta de crédito. Ese servicio de deuda cada vez pesa más en el bolsillo de los colombianos. Y eso se debe principalmente a que el salario en Colombia no está creciendo a la velocidad que debe. ¿Usted creería que debería ser de cuánto el incremento del salario mínimo para que la gente pudiera comprar más, gastar más y pues se moviera la economía? El problema es que el discurso del salario mínimo es muy complicado porque el salario mínimo es mucho más que el salario mínimo, implica más cosas que solamente el salario de ciertas personas. Entonces, ese incremento seguramente va a estar entre el 4 y el 5% para el próximo año. Uno quisiera que fuera más alto, pero si es más alto, eso implica y afecta a todo el presupuesto nacional, que los empleados públicos están en función de salarios mínimos. Entonces, si yo subo el salario mínimo, afecto todo el presupuesto nacional, que de por sí ya está apretado. Pero también porque, digamos que siempre le echan la culpa a la carga laboral de los mayores costos de las empresas, pero si fuéramos mucho más sofisticados y modernos, con mayor infraestructura, seguramente seríamos más competitivos en las empresas y no habría que bajarle el salario o subirle poco a los empleados. Sí, en la medida en que Colombia sea mucho más productivo y más competitivo, inclusive tendríamos mejores salarios. Colombia tiene un problema de competitividad y productividad grande que se ha visto reflejado en los últimos años, donde no solo es un tema de infraestructura, que es el gran debate, el tema de carreteras y puertos, e inclusive tecnología, que es el gran debate en el que estamos ahorita, sino la misma eficiencia dentro de las compañías. Colombia tiene que dar unos brincos muy grandes a nivel industrial y a nivel de sector público para mejorar de manera clara esa productividad, esa competitividad. Lo podría hacer por salarios, puede que funcione, tal vez sí funcione, pero ahí está el miedo de los economistas. Si subimos mucho los salarios, de repente tenemos una inflación el otro año, pero hay otro bloque de economistas que dice, súbalos que igual no pasa nada porque la inflación se controla por otro lado. Veamos lo que están opinando a esta hora en las redes sociales nuestros televidentes. Dice, Matt, no alcanza, los incrementos suben por encima de lo que suben los sueldos, no tenemos sorpresas de ver que los precios han bajado, gasolina sigue subiendo, vivienda, etcétera. El efecto contrario es lo que tenemos desde el gobierno pasado. Se compra menos y se paga más por los servicios. ¿Comparte usted ese punto de vista? En muchos de los casos le está pasando eso a los hogares. Porque una cosa es el salario mínimo, otra cosa son otros salarios y otros ingresos. El salario mínimo sube por norma, pero muchos de los salarios no suben. Entonces el debate de Colombia tiene que irse no solamente a salario mínimo. Pero es que por el incremento del salario mínimo no solamente aumenta el salario de los trabajadores, sino también se definen las precios. tarifas, Exacto. precios. Por eso, el debate de salario mínimo es mucho más grande que el salario mínimo. Tiene que ver con pensiones, tiene que ver con peajes, tiene que ver con el impuesto de timbre, tiene que ver con el presupuesto nacional, tiene que ver con la estructura de costo de las empresas. Por eso el debate se sienta mucha gente alrededor de eso. Pero el grueso de las grandes empresas que se sientan en ese debate, la gran mayoría no pagan salarios mínimos, están por encima del salario mínimo en muchas de esas cosas, pero lo miden como un referente para su estructura de costos. Colombia tiene que meterse en un debate de salario mucho más grande que incluye directamente empezar a ver cómo formalizamos la economía colombiana para que la gente no solo tenga buenos salarios, sino que esté protegida a nivel de todo el tema de seguridad social, que desafortunadamente ahí tenemos un reto muy grande aún en Colombia. Es Camilo Herrera, el director fundador de Radar, Muchas esta gracias. firma encuestadora que mide, entre otras cosas, muchos indicadores, ¿no? Sí. Uno de ellos, los ingresos, la capacidad de pago, poder adquisitivo de los colombianos. Muchas gracias por acompañarnos hasta ahora aquí, ayudarnos. Quedo en deuda con el tablero, ¿no? Nada, ningún problema. Aquí está, mucho más hasta ahora en Noticias Caracol.